Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tarde donde vamos a hablar de lo que es hoy la conmemoración del Día de las Enfermedades Raras, así como lo que implica vivir con una enfermedad rara y en consecuencia tener una discapacidad. Les doy la bienvenida a este programita vespertino y un poquito nocturno porque la luz está muy tenue y pues bueno, les doy la cordial bienvenida, pues empezando preguntándoles cómo están mamás. ¿Cómo están mamás que maternan enfermedades raras y en consecuencia discapacidad? Hace tiempo tuvimos a quien remamos a nuestra amiga Sandra Garnica y al pequeño Leo desde Arandas, Jalisco, quienes son vivientes y sobrevivientes del síndrome de Edwards o trisomía 18, que es una enfermedad rara. Y posteriormente también tuvimos el programa donde estuvo acompañándonos Yasmín con el pequeño Adán, donde también está el síndrome de Opitz-Kadeja, que es otra enfermedad rara, de las cuales de ambas enfermedades solamente se diagnostican contados casos, a diferencia de un síndromes y discapacidades más comunes. Bueno, pues les quiero empezar platicando que la incapacidad de las enfermedades raras se trata hoy día 28 de febrero, el día en que se celebra como cada año el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que son patologías poco frecuentes. La incapacidad en las enfermedades raras es una realidad, mamás, ya que muchas de estas enfermedades, la mayoría, suelen ser incapacitantes e invalidantes para quien las padece y en consecuencia lo son para la familia. Hoy, bueno, cada 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras y bueno, les quiero pasar este dato que es muy importante, que las enfermedades raras afectan a más del 7% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente en México hay más de 7,000 enfermedades raras que ya están identificadas, como estas dos que les mencioné, Opitz-Kadeja del pequeño Adán y síndrome de Edwards, del pequeño Leo, que ya están identificadas, ya hay grupos de apoyo y ya hay grupos, sobre todo para poder hacer copartícipes a los papás de lo que es vivir con estas enfermedades, así como continuos avances médicos. Aún así, están todavía en protocolo muchos tratamientos para las mismas. Bueno, mucho se habla de este tipo de enfermedades, pero realmente, ¿qué son? Pues bueno, según la Federación Española de Enfermedades, que sus siglas son FEDER, se considera enfermedad rara aquella que afecta a menos de 5 de cada 10,000 habitantes. O sea, estamos hablando que de 10,000 casos, 5 se diagnostican y se asegura que tienen esa enfermedad y por lo tanto se consideran enfermedades consideradas raras. La incapacidad que tienen las enfermedades raras, pues bueno, son en su mayoría crónicas y degenerativas y en consecuencia son invalidantes para el paciente y sobre todo obviamente para los niños con mayor grado. Ahorita les voy a explicar por qué. Además, más del 70% de las personas que tienen estas patologías posee el certificado o un certificado médico o constancia de discapacidad, aunque realmente sí hay mucha diferencia y divergencia en cuanto a los diagnósticos. Les platico, un certificado de discapacidad generalmente tiene acentuado y especificado, además del diagnóstico, el grado de severidad de la discapacidad. Entonces, bueno, generalmente se maneja en México como leve, moderado y severo. A lo que voy es que en el caso de las enfermedades raras, la mayoría de los padres no están de acuerdo con que se les anota en los diagnósticos y en los certificados que son leves estas discapacidades o moderadas, cuando la mayoría de los casos son muy severas. Entonces, ¿por qué? Porque involucran, como ya lo vimos en los casos de Leo y de Adán, involucran múltiples factores y múltiples daños y afectaciones tanto a nivel orgánico, emocional o bueno, emocional no se considera tan importante, pero a mí siempre me va a brincar decirlo, consideradas por las afectaciones en el grado orgánico, cognitivo y obviamente físico, así como orgánico, por todas las consecuencias en todos los órganos.
Entonces los padres, pues claro que no están de acuerdo cuando se les diagnostica o se les dice que sus hijos tienen una discapacidad leve, cuando quizá ese hijo está con asma, con problemas respiratorios muy frecuentes, cuando no puede pararse de la cama, cuando tiene daños musculoesqueléticos muy constantes, que quizá no puede estar en pie o no puede desplazarse por él mismo. Esas son muchas patologías, entonces por eso a veces se difiere en que en México realmente no se diagnostique con la gravedad que implica el tipo de discapacidad que tiene o que implica tener un diagnóstico de una enfermedad rara. En general, las enfermedades raras de las que hablemos se caracterizan por un comienzo precoz en la vida. Esto quiere decir que 2 de cada 3 aparecen antes de los 2 años de edad. La mayoría tienen dolores crónicos o el desarrollo del déficit motor, sensorial o intelectual a la mitad de los casos a comparación de los niños de la misma edad. Esto origina una discapacidad, como les comenté ahorita, por la autonomía que les hace necesitar ayuda a nuestros chiquitos para sus actividades diarias, desde las más elementales. Por ejemplo, en la vida doméstica, que son todas las actividades que se hacen en casa, pues bueno, el 44% de los casos. En los desplazamientos, o sea, en movilizarse por sí solos, caminar, desplazarse de un lugar a otro, incluso dentro de la casa, ahí en el 42% de los casos. Y la movilidad en general pues se reduciría al 39% de los casos. Es aquí donde queremos hacer especial hincapié. Una enfermedad de este tipo, mamás, audiencia, puede llegar a ser claramente invalidante hasta el punto de ser merecedoras, dependiendo de cada caso, de cada diagnóstico, de una gran invalidez, sobre todo conforme el crecimiento. Esto en este caso implicaría una pensión vitalicia si es un joven o un adulto que esté en condiciones laborales y obviamente los suplementos de ayuda de una tercera persona implica que necesite apoyo asistencial todo el tiempo la persona porque entre más crece mayor complicaciones va teniendo, como les comento, en toda su esfera orgánica, cognitiva, psicosocial y obviamente mental. Bueno, en general, bueno, es muy importante darnos cuenta que los pacientes que tengan patologías y enfermedades raras que mermen o anulen su capacidad de trabajar deben estar protegidos laboralmente y también deberían de estar protegidos en las leyes y obviamente a nivel social. Lo importante también, obviamente, es acreditar las lesiones y las limitaciones que provocan día a día en los pacientes las enfermedades raras. Ahorita se me viene a la mente el caso de unas gemelas estadounidenses que sus papás fueron monitoreando día a día cómo era el deterioro de su calidad de vida, pues prácticamente en todas sus actividades, en las actividades hechas en la casa y cómo fueron perdiendo autonomía paulatinamente, poco a poco y deteriorándose. Entonces, pues bueno, tuvieron que llevar su caso a tribunales en los Estados Unidos para que al final se les otorgara esa pensión. Ellas eran unas adolescentes jóvenes que pues habían empezado a trabajar en una empresa de helados desde muy jovencitas para lograr por lo menos una pensión. Pero al final, después de trámites e incidencias legales, se logra esta pensión. Pero se tuvo que comprobar el deterioro que tuvieron día tras día en su salud, con videos, con fotos e incluso con permanencia de trabajadores sociales pues en sus casas que estuvieron al pendiente de darle seguimiento al caso. Bueno, la definición de enfermedad rara viene definida por su incidencia, es decir, que aparece, como les comenté, en menos de mínimos casos en medio de 1 millón de casos. Prácticamente afectan a entre el 6 y el 8% de la población mundial. Y bueno, aquí hay un estudio que nos dice que en España hay más de 3 millones afectadas por enfermedades raras o poco frecuentes. Estas son graves y conllevan un compromiso vital de los familiares, pues para acompañar al paciente en su camino. Como ustedes se darán cuenta, el proceso es largo, es tedioso, es difícil.
prácticamente el hecho de que no sean conocidas en entornos de salud, en hospitales o no se hable tanto de ellas, es prácticamente lo que hace también que se diagnostiquen de una manera errónea o que sea difícil diagnosticarlas. ¿Por qué? Pues porque prácticamente esto implica que los padres tengan mayor desgaste emocional, cosa de lo que me parece muy importante hablar, de cómo si un padre, cuando tiene su hijo una enfermedad común, andamos penando en los sistemas de salud, buscando el diagnóstico correcto, hasta toparnos con un profesional de salud empático que nos dé la confianza y nos demuestre que los síntomas de nuestros hijos es tal o cual diagnóstico. Imagínense en el caso de una enfermedad rara. Imagínense que un día tu hijo amanece con unos síntomas raros o con síntomas comunes que pudieran ser de otro diagnóstico, pero conforme pasa el tiempo se van agravando. Imagínense que ya se le empieza a dificultar comer, respirar, asearse, caminar, hablar, ver, oír, deglutir. Entonces, cuando pasan todo eso, te darías cuenta y te alarmarías, ¿verdad? Mucho más si ves que cada día está peor su salud. Entonces, obviamente tú vas a andar buscando diagnósticos y si tienes suerte, al primero o segundo médico que veas, al primero o segundo estudio que le hagan a tu hijo, vas a encontrar la respuesta. Pero imagínate cuando tienes que durar meses, incluso años buscando ese nombre. Decía una madre de familia, una mamá cuidadora, una vez que yo la conocí en el Hospital del Niño y la Mujer aquí en San Luis Potosí, dijo, yo no sé qué tiene mi hijo, pero que me digan qué tiene. Yo necesito saber qué tiene para poder enfrentar lo que tiene. Al saber qué tiene voy a dejar de sentirme con esta angustia. Claro, no iba a sentirse mejor, pero el hecho de lidiar contra lo que no conocemos y de no entender lo que está pasando aumenta la incertidumbre, el dolor y obviamente en México como en el resto del mundo, pero mucho más en Latinoamérica, a falta de tecnologías médicas y de la poca investigación que hay, pues pasan estas cosas. Entonces, pues bueno, si me dicen de dónde provienen las enfermedades raras, pues la mayor parte tienen un origen desconocido y por su bajo número de casos es muy difícil conocer los datos epidemiológicos y poder establecer cuál es el curso evolutivo habitual que tienen estas enfermedades para poder tener un pronóstico. O sea, lo que quise decir, por si no me di a entender, es qué tan frecuente es la enfermedad y obviamente como son casos muy dispersos que están uno por allá, otro por allá, otro por allá, en lugares geográficos muy separados, eso hace que sea difícil incluso agrupar, juntar los casos que son parecidos o iguales para poder realizar con ellos trabajos de investigación y poder compararlos, saber cómo se diagnosticaron y si hay un diagnóstico erróneo, bueno, qué síntomas tienen en común, hacer prácticamente un diagnóstico diferencial sobre esta y otras enfermedades de parte de los médicos y expertos. Todo eso implicaría la epidemiología, que es un área que obviamente tendría a cargo esta importante misión. Pues bueno, si nos vamos a los cuidados, la necesidad de cuidados, ¿qué les puedo decir? La necesidad de cuidados es muy importante, obviamente. ¿Por qué? Porque el 70% de la muestra generalmente de estudios que se hacen de enfermos y de pacientes y niños sobre todo con enfermedades raras tienen un certificado de discapacidad o una constancia, pero de la discapacidad mostrada, que puede ser múltiple, por ejemplo, un niño con cierto diagnóstico piscabegia, pues tiene también discapacidad visual, tiene discapacidad cognitiva, tiene discapacidad neuromotora, tiene discapacidad en algunos casos auditiva. Como me darán cuenta, tiene un diagnóstico, pero ese diagnóstico le deriva en muchos tipos de discapacidad. Entonces, pues obviamente, hablando si conjuntamos este caso de Adán que les platico, pues tiene un 70% de discapacidad, porque tiene muchas discapacidades que son provocadas por su enfermedad rara. Entonces, bueno,
A pesar de los altos niveles de la variabilidad en cuanto sobre todo a la sintomatología y a las consecuencias que dan tener las enfermedades raras, al menos el 45% de las personas afectadas tiene necesidades de cuidados permanentes. Existe una fuerte presencia, mamás, de necesidades vinculadas a la asistencia personal, asumidas obviamente, principalmente, por las madres cuidadoras que somos familiares y que somos cuidadoras informales. ¿Por qué? Porque no se nos reconoce nuestro trabajo de cuidados. En el 90, 90, 95% más mujeres, en algunos casos hermanas, esposas. Es importante recalcar que la mayoría de los pacientes que están afectados por enfermedades raras se encuentran atendidos en sus domicilios, no en ambientes hospitalarios. En los resultados que hizo en la última evaluación de INEGI de este año, del anterior censo, se tomó en cuenta este tipo, aunque bueno, se le dijo discapacidad diversa y venían los tipos de discapacidad y luego venía al final discapacidad diversa, que también lo podríamos abocar a multidiscapacidad, que es cuando los niños tienen una discapacidad con otras en conjunto. Entonces, bueno, aquí se nos dijo que en el 96% de las personas encuestadas en sus casas que tenían a su cargo cuidado de pacientes, sean niños, jóvenes o adultos mayores, manifestaron pues que el 96% de los encuestados, él prácticamente 90% de ese 96 pues estaban a cargo de los familiares y realmente muy poquitos tenían atención institucional, hospitalizaciones y cuestiones directamente en un hospital. También, bueno, pues aquí es obvio, en un hospital, a pesar de que tenga la capacidad, no se va a ir a internar a una persona que tenga discapacidad por una enfermedad rara, porque realmente no se va a poder hacer gran cosa con ella. En cuanto a los cuidados y obviamente en cuanto a lo que va a requerir a largo plazo. Entonces, pues bueno, prácticamente con toda esta reflexión nos cobra una importancia primordial y una reflexión en cuanto a la adaptación de los domicilios también como espacio físico que sea adecuado para que las cuidadoras ejerzamos el cuidado adecuado sobre nuestras personas y nuestros pacientes y niños con enfermedades raras. Entonces, otro pilar fundamental que sostiene el sistema en esa parte, aparte de la autonomía, sería aquel cuyo objetivo sea la provisión. Entonces, bueno, prácticamente si nos damos cuenta de lo que implicaría en ese sentido el cuidado, pues prácticamente también la otra parte que nos falta y que necesitan las cuidadoras y los cuidadores, pues es la provisión de información, de medidas de información, apoyo psicoterapéutico y social a cuidadoras y obviamente a los familiares, pero principalmente a las cuidadoras. ¿Por qué? Pues porque si no se sabe a lo que se está enfrentando, no se puede derribar y no podemos asimilar y superar psicoemocionalmente lo que estamos viviendo. También, bueno, es importante comentarles que las pautas de lo que implica el apoyar los cuidados a largo plazo en los pacientes y en los chiquitos que tienen enfermedades raras, crónicas y discapacitantes son en primer lugar su familia y su entorno físico. También el sistema sanitario y los servicios sociales del Estado. No hay que olvidar que una gran parte de los pacientes afectados por enfermedades raras son niños que están en edad escolar. Entonces, en esos casos también les va a cobrar a ellos un grave impacto en cuanto a sus estudios truncados y también les va a importar el grado de que puedan alejarse socialmente de las aulas. Entonces, económicamente, bueno, el Estado tampoco está educando a esos niños porque no le está proveyendo un gasto, ni de manera particular, ni de manera federal. Entonces, bueno, referente a esos aspectos también,
pues también es muy importante darle a las cuidadoras y a las mamás programas y modelos de atención de la discapacidad crónica generada por una enfermedad rara y contemplar, orquestar y realizar protocolos de actuación que sea conjunta y ordenada de todos los factores que involucran y que tienen que ver en la vida de ese chiquito, de ese niño, de ese joven con una enfermedad rara. Los puntos claves en este modelo de atención que sería importante implementar sería darle continuidad y coordinación asistencial. Sería darle calidad de vida versus curación. Quiere decir esto? Quiere decir que la mayoría y todas, por no decir todas, las enfermedades raras son incurables. Entonces, digamos que vamos a buscar darles calidad de vida no de una manera paliativa extrema como confinándolos a que van a morir tarde o temprano y digamos que tirando por la borda todas las esperanzas de que mejoren, pero sí darles calidad de vida en los cuidados, buscando no curar algo que sé que no voy a poder curar, porque si imagínense, por ejemplo, la parálisis cerebral, que es una enfermedad conocida, la epilepsia, que es una enfermedad que ha sido estudiada desde hace cientos de años, aún así se vive brindándoles calidad de vida porque sabemos que enfrentamos un diagnóstico que difícilmente vamos a superar al 100 y que nunca vamos a recobrar la salud. Imagínense los padres de los chicos con enfermedades raras que ni siquiera saben porque no hay estudios suficientes que les hablen y les den claridad sobre lo que están enfrentando. Entonces, bueno, calidad de vida, calidad de vida. Y obviamente que todo lo que se dé esté centrado en la persona y en su familia, en el paciente y en su familia. Y bueno, por un lado, pues hay que darle funcionamiento multidisciplinar, que quiere decir que obviamente requiere atención multidisciplinaria de todas las especialidades médicas que tengan que ver con esto. Por ejemplo, pues el pediatra, si hay cuestiones respiratorias, el neumólogo, si hay cuestiones neuronales, el neurólogo, si hay cuestiones físicas de ortopedia, de los huesos, de los músculos, el ortopedista, obviamente a veces cuando son la mayoría de las enfermedades por su origen genético, se le debe de dar prioridad a que siempre haya un seguimiento del médico genetista, de patólogos y obviamente todo el equipo de rehabilitadores de todas las áreas posibles. También, bueno, es muy importante también a pesar de eso, darle atención individualizada a cada familia, porque cada familia se vive diferente y en las enfermedades raras se vive diferente. También debemos de tener igualdad de derechos para todos los niños y los ciudadanos que tengan enfermedades raras. Y hoy posteó el gobernador de nuestro estado de San Luis Potosí algo que es una frase simple, pero me parece importante, lo felicito por eso. Puso que en su Facebook que el Día de las Enfermedades Raras nos permite visualizar y darnos cuenta que existen unas realidades diferentes a las nuestras y siempre van a existir y están ahí hasta el tiempo que les toque partir de este mundo, de este plano terrenal. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta y abrirnos a que nadie estamos exentos, como yo lo he dicho siempre, y que puede pasar. Nadie estamos exentos de vivir una enfermedad rara. Y bueno, al finalizar, pues les comento, el desconocimiento generalmente, como les dije al principio de las enfermedades raras, pues hace que el diagnóstico se retrase y entonces que no se puedan dar intervenciones en mucho tiempo y bueno, lo que no, pues prácticamente va aumentando el grado de discapacidad por la falta de atención. La respuesta en forma como tal de tratamientos farmacológicos, de operaciones, de ayudas para la adaptación del domicilio. Esto me refiero a ayudas técnicas, grúas, sillas, repisas, pasamanos, rampas, todo lo que implique que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida en casa.
pensiones económicas de gobierno, de instituciones, compensaciones, pues todo eso no es continuo y obviamente prácticamente la mayoría de los papás que tienen hijos con enfermedades raras dicen que pues son apoyos insuficientes y tardíos. Y pues a menudo los padres, los familiares, las madres cuidadoras nos refieren muchas interrupciones en la cadena de cuidados por parte de los proveedores de servicios. ¿Por qué? Pues porque para intervenir sobre la discapacidad crónica derivada de estas enfermedades, proponemos realmente nosotros más bien una valoración que esté centrada en el paciente inicialmente en su domicilio, que tenga y que esté presente su red de cuidados habitual, su red de cuidados, quienes la cuidan y que se pueda valorar integralmente no nada más al joven o al niño, sino a todo su entorno familiar. Obviamente tenemos que valorar también no nada más lo clínico, tenemos que tomar en cuenta todos los profesionales de salud, el grado de adaptación que va a tener ese niño o ese joven con una enfermedad rara en su casa o con la gente que convive, con las personas que ejercen el cuidado, con su familia directa y si está y se le puede continuar en escuela, pues con su entorno escolar, con sus compañeros, con sus maestros. ¿Para qué? Pues para poder entender qué va a tener, qué tan autónomo puede lograr hacer y qué facilidades o qué habilidades va a poder desarrollar siendo una persona con una enfermedad rara. Como se darán cuenta, es un tema complejo, es un tema con muchísimas aristas y que las enfermedades raras, pues bueno, podemos mencionar muchísimas. Ahorita les mencioné dos porque son las que hemos tenido casos más cercanos y su servidora los conoce. Pero pues como esas existen muchas, son muchísimas enfermedades raras, como les comenté al principio, son 7,000 enfermedades raras que hasta la fecha están identificadas, que tienen nombre, apellido y digamos que una íntima biografía o estudios realizados en ellas o que se están haciendo estudios en ellas y todos los días aparecen nuevas enfermedades. Todos los días crece el número de enfermedades raras, todos los días. Yo me pongo mucho a pensar por qué, pues por todo. Yo creo, autorrespondiéndome, que aparecen múltiples enfermedades raras, pues por el cambio de vida, por la alimentación, por los cambios incluso genéticos por los que nacen los niños. Yo creo que orgánicamente, cognitivamente, cada vez nacemos con menores defensas y con mayores deficiencias los seres humanos. ¿Por qué? Pues por el grado de vida que llevamos, por la alimentación, por el entorno social, incluso por la manera en que nacemos, a diferencia de antaño. El ser humano generalmente en la ciudad pues nace con más medicamentos encima y quizá un bebé en una comunidad o en un lugar más alejado por el tipo de vida que es más, digamos que más rudimentaria o más aislada de la sociedad, pues tal vez las madres recurren a métodos más naturales o tienen, aunque no quieran, que chutarse embarazos y métodos de parto completamente a la mexicana o a la donde estén, sea el país que sea, pero imagínense cuántas madres les toca que sus hijos vengan al mundo con menos ingredientes artificiales. Desde el momento en que nacemos, en que se anestesia a nuestra mamá, en, en las ciudades, pues para que nosotros nazcamos y nuestra madre tenga menos dolor. Desde ahí el ser humano ya estuvo expuesto y en el embarazo estuvo expuesto a todo lo que la madre consumió, benéfica o de manera negativa. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Las enfermedades raras son discapacitantes, van a cambiar el panorama de la vida de los niños y de las personas que las padezcan. Y como les comenté, nunca vamos a terminar de estudiarlas y nuestros científicos y especialistas nunca van a acabar de llegar al meollo quizá el origen de cada una de ellas y sobre todo los tratamientos. También nos dicen que farmacológicamente, pues muchas veces las farmacéuticas no destinan tanto investigación
Pues porque simplemente la farmacéutica, como el caso del VIH, es su negocio, es su método, es lo que los mantiene activos y lo que les levanta. Entonces no pueden también, no les conviene destinar tanto investigación para tratar ciertas enfermedades. La mayoría pues se tratan los síntomas, se trata paliativamente el dolor, pero nada más, no se trata la enfermedad para combatirla como tal. Entonces, pues bueno, las enfermedades raras no son alejadas de las discapacidades, no son alejadas de los cuidados. No hay niño, no hay paciente que no requiera cuidado teniendo una enfermedad rara. Al contrario, yo creo que lo requieren muchas, hasta el doble que una discapacidad que puede llegar a tener cierto grado de independencia o mucho grado de independencia. Y pues bueno, prácticamente con esto me despido, agradeciéndoles su compañía, de haber tarde conectándose conmigo y de haberme escuchado referente a esta reflexión sobre lo que fueron las enfermedades raras y la discapacidad. Que tu camino, si tienes una enfermedad rara, te deseo de corazón, sea llevadero, sea paliativo, sea rodeado de amor, sea rodeado de buena vibra, de avances, de atención médica y sobre todo de muchísimos cuidados. Porque acuérdense, mamás, el cuidado mueve al mundo y todos los seres humanos estamos vivos gracias a que alguien nos cuidó cuando éramos bebés, alguien nos cuidó desde el vientre materno y cuando seamos adultos y llegamos a la adultez, la mayoría vamos a volver a requerir ser cuidados. Si antes se atraviesa una enfermedad o una discapacidad en nuestra vida, vamos a requerir cuidados. Entonces, el cuidado mueve al mundo, mamás, y el cuidado nos debe de mover para hacer las cosas bien, para actuar, para apoyar a las cuidadoras de cualquier paciente en estado de discapacidad, de enfermedad rara, dependiente o de cualquier padecimiento que sea crónico degenerativo. Les mando un abrazo muy grande con todo mi corazón y bueno, estas enfermedades raras serían como este pequeño poppy. Una bolita es una y cada enfermedad rara prácticamente es una entre un universo y un millón de posibilidades que pueden pasar en esta vida y que están ahí. No dejemos de verlas como algo real y no como algo ajeno. Bendecida noche. Los quiero mucho. Bye.